Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, la de la expedición británica antártica de 1910 a 1913. Seguro que les suena más como la expedición Terranova. Exacto. Una empresa enorme, liderada por el capitán Robert Falcon Scott, tenía, objetivos muy ambiciosos, tanto científicos como geográficos. Sí, porque Scott quería seguir con la investigación que había empezado en su expedición anterior, la Discovery. Pero había algo más, ¿verdad? Una meta muy concreta. Efectivamente, estaba esa obsesión casi por ser el primero en alcanzar el polo sur geográfico, un logro que quería para el Imperio Británico. Y las fuentes que hemos manejado, diarios, crónicas, nos dibujan una historia épica, de exploración, de descubrimientos científicos importantes, sí, pero también de una tragedia inmensa que todavía hoy, más de un siglo después, sigue generando debate. Muchísimo debate. Es una historia con muchas capas. Vale, pues vamos a intentar desgranar todo esto, vamos a meternos de lleno. Para entender bien la expedición hay que mirar un poco atrás. Scott había vuelto de la Antártida en 1904. Retomó su carrera en la Marina, pero la idea de volver al sur no le abandonaba. No, para nada. Y además estaba el reciente intento de Ernest Shackleton, que en 1909 casi lo consigue, casi llega al polo. Y encima, usando una base en una zona que Scott consideraba un poco suya por su expedición anterior. Eso tuvo que picarle, ¿no? Seguramente. No hizo más que avivar esa determinación de volver y conseguirlo él. Y no estaban solos en esta carrera, claro. Claro, el contexto era de competición internacional. Sí, sí. Se hablaba de una expedición alemana, otra japonesa, y luego estaba Roald Amundsen. Él había anunciado que iba al Ártico, pero, ya sabemos que sus planes cambiaron. Su sombra se proyectaría de forma totalmente inesperada sobre la Antártida. Tremendo. Hablemos del equipo humano. La selección fue espectacular, ¿no? Increíble. Se presentaron, ojo, 8.000 aspirantes. 8.000. Para solo 65 puestos. Una barbaridad. Imagínate la competencia. Y entre los elegidos, pues había gente con experiencia, veteranos de la Discovery y también de la expedición de Shackleton. Claro, figuras clave. Edward Wilson, por ejemplo, era médico, zoólogo, un artista increíble y además el confidente más cercano de Scott. Lo nombró jefe científico. Una figura fundamental. Y otros nombres importantes, Henry Bowers, al que llamaban Verdi, Lawrence Oates, Titus, un capital de ejército que no solo aportó su experiencia con caballos, sino que puso 1.000 libras de su propio bolsillo. 1.000 libras de la época. Una fortuna. Una fortuna, sí. Y veteranos como Edgar Evans, el contramaestre, Tom Crean, William Lashley y Apsley Cherry Garrard. Cherry Garrard, el cronista. Exacto. No tenía formación científica, pero era protegido de Wilson. También puso 1.000 libras y acabó escribiendo El peor viaje del mundo. Un libro, fundamental para entender todo esto. Y no podemos olvidarnos del fotógrafo, Herbert Ponting. Sus imágenes son icónicas. Nos han dejado un legado visual impresionante. Impresionante, sí. Y también un experto esquiador noruego, Trygve Gran, que fue recomendado por el mismísimo Nansen. Un equipo muy completo en teoría. En teoría. Pero aquí empiezan algunas de las decisiones, digamos, polémicas. El transporte. Scott optó por una estrategia mixta. Sí, quería usar perros, ponis siberianos y también unos trineos motorizados. Eran una versión muy pionera de los vehículos Orunga actuales, casi prototipos. Aquí ya empezaron algunos problemas, ¿no? La gestión de todo esto. Pues sí, Cecil Mears se encargó de los perros, Bernard Day, que ya había estado con Shackleton, de los motores, y Oates, lógicamente, de los ponis. Pero Oates no los compró, ¿verdad? No, ahí estuvo uno de los problemas. Los compró Mears, que no tenían ni idea de caballos. Y claro, la calidad de los animales se resintió mucho. Eran ponis viejos, no estaban en las mejores condiciones. Y Scott confiaba mucho en los ponis, basándose en la experiencia de Shackleton. Sí, creía que serían la clave en la barrera de hielo. Y con los motores, pues pensaba que aunque le fallaron a Shackleton, con algunas mejoras podían funcionar. Su plan era usarlos solo en la barrera, para conservar fuerzas para el glaciar Beardmore y la meseta polar. Esa parte pensaba subirla tirando ellos mismos de los trineos, el famoso manhauling. Pero la realidad fue otra. Los motores. Un desastre, ¿no? Prácticamente inútiles. Fallaron enseguida.
Y los ponis, pues eso, viejos, en mal estado, tuvieron un rendimiento muy pobre. Se hundían en la nieve, no estaban adaptados. O sea que la estrategia de transporte mixto no funcionó como esperaba. No, fue una de las grandes debilidades de la expedición desde el principio. Curiosamente, Scott, que al principio desconfiaba bastante de los perros, por su experiencia en la Discovery, donde no les fueron bien, Sí, acabó reconociendo su eficacia. Quizás demasiado tarde. hablemos de dinero. Porque montar todo esto debió costar una barbaridad. Una fortuna para la época. El coste estimado era de unas 40.000 libras esterlinas. ¿Y cómo lo consiguió? La expedición Discovery fue más oficial, ¿no? Sí, esta fue una aventura más bien privada. La mitad del dinero vino de una subvención del gobierno, pero la otra mitad, bueno, hubo que buscarla. Suscripción pública, préstamos, donaciones de empresas. Como Oxo, ¿verdad? Las famosas pastillas de caldo. Exacto. Scott dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a recaudar fondos, incluso después de haber zarpado. El mayor gasto fue comprar el barco, el Terranova. Un barco con historia. Ya había estado en la Antártida. Sí, era un antiguo ballenero. Scott lo inscribió en el Royal Yachts Squadron, un club náutico muy prestigioso. Esto le permitió aplicar la disciplina naval a bordo y, esquivar ciertas regulaciones que le hubieran considerado no apto para navegar. Un truco legal, digamos. Astuto. ¿Y los objetivos estaban claros desde el principio? Sí, Scott lo dejó muy claro en sus escritos. Decía algo como: el objetivo principal es alcanzar el Polo Sur y asegurar para el Imperio Británico el honor de este logro. Muy directo, El polo ante todo. Pero había más, ¿no? La parte científica. mucho más. Para Wilson, el jefe científico, la ciencia era el verdadero trabajo de la expedición. Querían hacer estudios geológicos, magnéticos, meteorológicos, a una escala sin precedentes, decían. Continuar investigando a los pingüinos emperador en Cabo Crozier, que era una obsesión de Wilson. Exacto. Y explorar la tierra del rey Eduardo VII y la tierra de Victoria. O sea, un programa científico muy ambicioso también. Vale, tenemos el equipo, el barco, los objetivos. El Terranova zarpa de Cardiff en junio de 1910. Scott no va desde el principio, ¿no? No, él se une más tarde, en Sudáfrica. Y es en Melbourne, Australia, donde recibe ese telegrama que lo cambia todo. El famoso telegrama de Amundsen. Exacto. Corto y directo. Me dirijo al sur. Así, sin más. Menudo shock. Era la primera noticia oficial de que Amundsen también iba por el Polo Sur. Estaba en una carrera. Totalmente. Scott intentó quitarle hierro delante de la prensa. Dijo que sus planes científicos no cambiarían, pero internamente debió ser un golpe duro. Me imagino. Cargaron más suministros en Nueva Zelanda. 34 perros, 19 ponis siberianos, los de mala calidad, 3 trineos motorizados. El barco iba hasta los topes. Sobrecargado. Y el viaje hacia el sur fue terrible. Una tormenta fortísima casi los manda a pique. Perdieron 2 ponis, un perro, carbón, gasolina. Un desastre. Y luego el hielo. Sí, después quedaron atrapados 20 días en el hielo compacto. Eso consumió muchísimo carbón, que era vital. Finalmente llegaron a la isla Ross en enero de 1911. Buscaron un sitio para la base. Y Scott eligió Cabo Evans. Estaba a unos 24 kilómetros al norte de su antigua base de Hat Point. Esperaba que el mar se despejara en verano para que el barco pudiera llegar fácil y tener ruta por el hielo hacia el sur en invierno. Desembarcaron todo. Hombres, los animales que quedaban, provisiones. Y ahí, otro problema. Otro trineo motorizado. Sí, al descargarlo, al agua, se perdió. Montaron la cabaña prefabricada que aún existe hoy. Y entonces la confirmación visual de la competencia. El grupo de Campbell. Eso es. Scott envió un grupo liderado por Victor Campbell a explorar la tierra del rey Eduardo VII, al este, pero no pudieron desembarcar allí por el hielo, así que se dirigieron a Tierra Victoria, al oeste. Y encontraron a Amundsen al volver. Exacto. Al regresar bordeando la barrera de hielo, se toparon de bruces con el campamento de Amundsen, Franheim, en la Bahía de las Ballenas, una ubicación mucho más al sur que la de Scott. ¡Vaya momento! ¿Y cómo fue el encuentro? Pues Amundsen fue muy cortés. Les invitó a su cabaña, les ofreció ayuda. Muy correcto. Campbell, lógicamente, volvió a toda prisa a Cabo Evans para informar a Scott. ¿Cuándo se enteró Scott? El 22 de febrero. Según cuenta Cherry Garrard en su libro, la primera reacción en la cabaña fue de rabia, de querer ir a ajustar cuentas. Un poco visceral. Normal, supongo. Pero Scott en su diario escribió algo más meditado.
Lo correcto y lo más sensato es proceder exactamente como si esto no hubiera ocurrido, sin miedo ni pánico. Mantener la calma, al menos en apariencia. Difícil decisión. Mientras tanto, había que preparar el camino para el polo, la expedición de los depósitos. Fundamental. Antes de que llegara el invierno polar, tenían que establecer una cadena de depósitos de suministros en la barrera de hielo, hasta la latitud 80 grados sur. Esto era clave para el viaje polar del año siguiente. El depósito más importante se llamaría One Ton Depot. ¿Quiénes fueron? Participaron 12 hombres, los 8 ponis que quedaban y 2 equipos de perros. Salieron a finales de enero. Y las cosas no fueron bien, ¿verdad? No, desde el principio. El viaje fue mucho más lento de lo previsto. El rendimiento de los ponis fue malísimo. Se hundían, sufrían mucho. Oates se opuso a ponerles unas raquetas de nieve noruegas que llevaban. Pensó que les harían daño. Un error, quizá. Posiblemente. Además, un temporal los detuvo varios días. Scott tuvo que enviar de vuelta a los ponis más débiles con algunos hombres. 2 murieron por el camino. ¿Y el depósito principal, el One Ton Depot? Ahí vino una decisión muy controvertida. Cerca de la latitud 80 grados, Scott empezó a preocuparse mucho por la supervivencia de los ponis restantes. Así que decidió establecer el One Ton Depot allí mismo, en la latitud 79 grados 29 sur. Unos 50 kilómetros antes de lo planeado. Exacto. Oates le aconsejó seguir, llegar a los 80 grados como estaba previsto, pero Scott no le hizo caso. Priorizó salvar a los ponis en ese momento. Una decisión que, vista en retrospectiva, fue... Terrible, fatal. Ese déficit de 50 kilómetros en el viaje de vuelta del polo sería una de las causas directas del desastre. Pero en ese momento Scott pensó que era lo correcto. El regreso de ese viaje de depósitos también fue duro. Muy duro. Scott incluso arriesgó su propia vida para rescatar a un equipo de perros que había caído en una grieta. Demostró valor personal, eso es innegable. Pero perdieron más ponis. Sí. Al llegar la partida de los ponis, uno murió de agotamiento. Y luego, cruzando el hielo marino cerca de Hot Point, ya casi en casa, el hielo se rompió. ¿No me digas? Sí. Hicieron esfuerzos enormes por salvarlos, pero murieron otros 3 ponis ahogados. De los 8 que salieron para establecer los depósitos, solo 2 volvieron a la base. ¿Qué panorama más desolador para empezar? Muy desalentador. Un presagio de las dificultades que vendrían. Y entonces llegó el invierno, la noche polar, 23 de abril. Se instalaron en la cabaña de Cabo Evans. Scott impuso un régimen bastante naval, incluso dividió la cabaña por rangos. Los científicos eran considerados oficiales. Curioso. ¿Y cómo pasaban el tiempo? Meses de oscuridad total. Pues la rutina era muy intensa. Trabajo científico continuo, observaciones meteorológicas, magnéticas, estudios biológicos, mantenimiento de todo el equipo que era crucial, ejercicio para los ponis que quedaban, cuidado de los perros. Scott se dedicó a calcular minuciosamente las raciones para el viaje polar. También había actividades más lúdicas, ¿no? Sí, para mantener la moral. Había conferencias sobre diversos temas. Ponting hablaba de sus viajes a Japón, Wilson sobre dibujo, Oates sobre el manejo de caballos. Jugaban partidos de fútbol a la escasa luz crepuscular. Y revivieron el periódico de la Discovery. El South Polar Times, ¿sí? Lo editaba Cherry Jarrard. Era una forma de mantener el ánimo y la cohesión. También celebraron el cumpleaños de Scott en junio y la fiesta del solsticio de invierno, el Midwinter Day, una tradición en la Antártida. Mientras ellos pasaban el invierno y planeaban el asalto al polo, los otros grupos seguían con sus tareas, a menudo en condiciones extremas. El grupo norte de Campbell. Ah, sí. Después de encontrarse con Amundsen, el Terranova los llevó a la bahía Robertson, cerca de Cabo Adare, en el norte de Tierra Victoria. Pasaron allí el invierno de 1911 en una cabaña que construyeron. Pudieron explorar mucho. No demasiado, las condiciones eran difíciles. El plan era que el Terranova los recogiera en febrero de 1912 y los trasladara más al sur, a una zona llamada Evans Cove, para explorar desde allí. Pero el barco no pudo recogerlos. No, el hielo marino impidió que el barco llegara hasta ellos en febrero, así que Campbell y sus 5 hombres quedaron abandonados. ¿Otra vez? Qué mala suerte. Terrible. Y aquí es donde su historia se vuelve casi de supervivencia extrema. Tuvieron que pasar un segundo invierno, el de 1912, pero esta vez sin cabaña. ¿Cómo? ¿Dónde vivieron? Excavaron una cueva de hielo en la lengua de un glaciar, en un lugar que llamaron, muy apropiadamente, Isla Inexpresable. Una cueva de hielo.
Todo el invierno. Todo el invierno. Las condiciones fueron indescriptibles. Sufrieron congelaciones graves, disentería, hambre atroz, vientos huracanados constantes, un frío intensísimo y la incomodidad de vivir 6 hombres en un espacio minúsculo, oscuro, lleno de humo de una estufa improvisada que quemaba grasa de foca. ¡Qué horror! Intentaron rescatarlos desde Cabo Evans. Septiembre de 1912, cuando mejoró un poco el tiempo, partieron caminando hacia el sur. Estaban increíblemente débiles, pero lograron recorrer cientos de kilómetros sobre el hielo marino. Un viaje peligrosísimo. Mucho, pero consiguieron llegar a Cabo Evans el 7 de noviembre, justo cuando la partida de búsqueda de Scott estaba regresando. Fue un reencuentro, bueno, imagínate. Y lo increíble es que traían consigo las muestras geológicas que habían recogido. Impresionante la resistencia. Y también hubo expediciones geológicas, ¿no? Sí, 2 importantes hacia las montañas del oeste del estrecho de McMurdo, lideradas por el geólogo australiano Griffith Taylor. La primera exploró los valles secos. Exacto. Y los glaciares Ferrar y Koettlitz. Eso fue en el verano de 1911. Recogieron datos muy valiosos. ¿Y la segunda? La segunda. En el verano siguiente, noviembre 1911, febrero 1912, se centró en la zona de Granite Harbor. Construyeron una pequeña cabaña de piedra y exploraron el glaciar Mackay. También tuvieron problemas. Sí, también quedaron varados temporalmente por el hielo, pero el Terra Nova pudo rescatarlos finalmente. Y también trajeron importantes muestras geológicas. Mucha ciencia se hizo al margen del polo. Y luego está esa otra expedición, casi mítica por su dureza, el viaje de invierno. El viaje de invierno a Cabo Crozier. Fue una idea de Wilson. Se le ocurrió en pleno invierno de 1911, entre junio y julio. ¿El objetivo? Era puramente científico, ¿no? Principalmente, Wilson estaba obsesionado con conseguir huevos de pingüino emperador en una fase muy temprana de incubación. Creía que el embrión mostraría alguna característica primitiva que probaría un vínculo evolutivo con los reptiles. Una teoría de la época. Y había un objetivo secundario. Sí, probar las raciones y el equipo, ropa, sacos de dormir, tiendas, en las condiciones más extremas posibles, de cara al viaje polar. Una prueba de fuego. ¿Quiénes fueron? Wilson, Bowers y Cherry Garrard. 3 hombres solos en la noche polar. Nadie había intentado un viaje así en pleno invierno antártico. Las temperaturas debían ser... Brutales. Cherry Garrard en su libro lo describe como el peor viaje del mundo. Y probablemente lo fue. Tardaron 19 días en recorrer apenas 100 kilómetros. 19 días para 100 kilómetros. Sí, porque la oscuridad era total. El frío llegaba a menos 60 grados centígrados o incluso menos. La ropa, los sacos de dormir, todo se congelaba constantemente. Se volvía rígido como una plancha de metal. A veces avanzaban poco más de 1 kilómetro al día. Un esfuerzo sobrehumano. Y Cherry Garrard tenía muy mala vista, además. Sí, con gafas era difícil ver en esas condiciones. Llegaron a Cabo Crozier, encontraron la colonia de pingüinos en la oscuridad, a tientas casi, y consiguieron recoger 5 huevos. Construyeron un pequeño iglú de piedra y nieve para refugiarse. Pero entonces vino el desastre. Una ventisca terrible, un huracán helado que casi destruye el iglú. Y lo peor, se llevó la tienda que necesitaban sí o sí para el viaje de regreso. Se quedaron sin tienda en medio de una ventisca a menos 60 grados centígrados. Imagínate la desesperación. Pensaron que era el fin, pero entonces, cuando amainó un poco, ocurrió un milagro. ¿La encontraron? La encontraron. Bowers la divisó a casi 1 kilómetro de distancia, increíblemente intacta, atrapada en unas rocas. Fue una suerte loca. Increíble. ¿Pudieron volver? Regresaron a Cabo Evans el 1 de agosto. Exhaustos, casi espectrales. Scott quedó muy impresionado con su resistencia y con las pruebas de equipo, que fueron muy útiles. Los 3 huevos que sobrevivieron al viaje, sin embargo... ¿No confirmaron las teorías de Wilson? No, científicamente no aportaron lo que él esperaba. Pero el viaje en sí fue una demostración de resistencia humana. Bueno, casi sobrehumana. Vale. Y tras el invierno, por fin el gran objetivo. El viaje al Polo Sur. Scott detalló su plan final en septiembre de 1911. Sí. La idea era que salieran 16 hombres en total, usando una combinación de transporte. Primero los 2 trineos motorizados que quedaban, luego los ponis y finalmente los perros, para transportar suministros a través de la barrera de hielo hasta la base del glaciar Biermore. El Biermore era el gran obstáculo, ¿no? Una enorme rampa de hielo para subir a la meseta polar. Exacto.
Una vez allí, en la base del glaciar, los perros regresarían a Cabo Evans con sus guías, y los ponis serían sacrificados. Para usar su carne como comida para los hombres y los perros que quedaban. Sí, era un plan duro, pero necesario según la logística de Scott. 12 hombres divididos en 3 grupos de 4 empezarían a subir el glaciar tirando ellos mismos de los trineos. Y Scott decidiría sobre la marcha quiénes formarían el grupo final. Eso es, a medida que avanzaran, iría enviando de vuelta a grupos de apoyo. Solo un grupo de 4 llegaría al polo, y él decidiría quiénes serían durante el viaje. Y aquí viene un punto crucial, que luego será clave en la tragedia. Las órdenes para el regreso. Importantísimo. Scott ordenó específicamente que los equipos de perros, después de volver a la base, salieran de nuevo desde Cabo Evans a finales de febrero o principios de marzo, ¿Para qué? para poner los depósitos de comida y combustible a lo largo de la ruta de regreso. Y lo más importante, para encontrarse con el grupo polar que volvía del polo, alrededor del 1 de marzo en una latitud concreta, cerca de los 82 grados u 82 grados 30 sur. La idea era ayudarles en la última etapa del regreso, ¿no? Darles un empujón final. Exacto. Acelerar su regreso, llevarles comida fresca, quizás incluso tirar de ellos si estaban muy débiles. Era una parte fundamental del plan de seguridad. Vale, el plan está trazado. ¿Cuándo salieron? La partida motorizada, con los 2 trineos, salió primero el 24 de octubre de 1911. Pero Fallaron enseguida, ¿no? casi de inmediato. Los motores no aguantaron el frío extremo y el terreno. Tuvieron que abandonar los trineos y empezar a tirar de sus cargas a mano mucho antes de lo previsto. Vaya comienzo. ¿Y el grupo principal? El grupo principal, con Scott, los ponis y los perros, salió el 1 de noviembre. Alcanzaron a la partida motorizada y siguieron todos juntos. Decidieron llevar a los perros más al sur de lo planeado inicialmente, para compensar el fallo de los motores. ¿Llegaron a la base del glaciar Beardmore? Sí, pero allí una fuerte ventisca los detuvo durante varios días. Perdieron un tiempo precioso. Tuvieron que consumir raciones mientras esperaban. Y allí sacrificaron a los ponis que quedaban. Un momento duro, supongo. Mucho, especialmente para Oates, que los había cuidado. El 11 de diciembre, Mears y Dmitry Gezerov regresaron con los perros hacia la base, tal como estaba planeado. Llevaban un mensaje de Scott para los que quedaban en Cabo Evans. ¿Qué decía? Algo así como: las cosas no están tan halagüeñas como podrían, pero mantenemos el ánimo. Ya intuía que iba a ser más difícil de lo esperado. Y comenzaron el ascenso del Beardmore, tirando ellos mismos de los trineos. Cientos de kilos. Un esfuerzo brutal. Un glaciar enorme, lleno de grietas, con una pendiente considerable. El 22 de diciembre, a mitad de camino del glaciar, Scott envió de vuelta al primer grupo de apoyo. Atkinson, Cherry Garrard, Wright y Keohane. Exacto. Al despedirse, Scott le recordó específicamente a Atkinson la orden sobre el encuentro con los perros en marzo. Asegúrate de que los perros nos encuentren. Algo así. Quedaron 8 hombres continuando hacia el sur. Subieron el glaciar y llegaron a la meseta polar. Y allí, el 3 de enero de 1912, Scott tomó la decisión final sobre quién iría al polo. Sí. Y fue una decisión sorprendente, y para muchos un error. ¿Por qué? ¿A quién eligió? Eligió a 5 hombres, no a 4 como estaba planeado. Scott, Wilson, Oates, Bowers y Edgar Evans irían hasta el polo. 5. Y el quinto fue Bowers. ¿No estaba previsto? No. Bowers era parte del último grupo de apoyo que debía regresar. Scott decidió incluirlo a él, a Verdi, en el último momento. Parece que estaba impresionado por su fortaleza y resistencia. Pero eso rompía todos los cálculos. Totalmente. Los trineos, las raciones, el combustible, la tienda, todo estaba calculado y preparado para grupos de 4 hombres. Incluir a un quinto significaba recalcular pesos, redistribuir comida, apretarse en la tienda. Un factor de estrés añadido, ¿no? Y de posible escasez más adelante. Sin duda. Obligó a improvisar y desajustó una logística que ya era muy justa. El teniente Edward Teddy Evans, no confundir con Edgar Evans, el contramaestre, Lashley y Crean formaron el último grupo de apoyo que regresó desde allí. Por cierto, Teddy Evans enfermó gravemente de escorbuto en el viaje de vuelta y casi muere. Crean hizo una caminata heroica en solitario para buscar ayuda. Otra historia de supervivencia dentro de la expedición. Vale, el grupo de 5 de Scott sigue hacia el polo. Avanzan por la inmensa y desolada meseta polar. El 9 de enero superan el punto más al sur alcanzado por Shackleton en 1909. Un hito para ellos. Pero la sombra de Amundsen estaba ahí. Sí,
Y el 16 de enero, cuando estaban ya muy cerca, a unos 25 kilómetros del polo, Bowers divisó algo en la distancia. Una bandera. Una pequeña bandera negra. El corazón les dio un vuelco. Sabían lo que significaba. Amundsen. Amundsen se les había adelantado. La decepción tuvo que ser demoledora. Llegaron al polo al día siguiente, el 17 de enero de 1912. ¿Qué escribió Scott en su diario? Palabras terribles. Dios mío, este es un lugar horrible y terrible. Haber trabajado para llegar hasta aquí sin la recompensa de la prioridad. Bueno, es algo que tendré que sufrir. Se notaba la amargura. Encontraron la tienda de Amundsen, Polhem. Sí, dentro había algunos suministros que Amundsen les dejó. Una carta para el rey Haakon VII de Noruega que pedía a Scott que entregara por si él no regresaba. Un gesto cortés dentro de la rivalidad. Sí, y una nota que indicaba claramente que el grupo de Amundsen había llegado al polo un mes antes, el 14 de diciembre de 1911. Scott, a pesar de todo, aún albergaba una pequeña esperanza. Quizá podrían ganar la carrera por ser los primeros en llevar la noticia al mundo. Una esperanza vana, como se vería después. Iniciaron el larguísimo viaje de regreso. Más de 1.300 kilómetros por delante. Las primeras 3 semanas, más o menos hasta finales de enero, fueron relativamente bien. Mantenían un buen ritmo. Pero Scott ya empezaba a notar problemas. Sí, en su diario empieza a mostrar preocupación por el estado físico del grupo, especialmente por Edgar Evans, el contramaestre, que tenía las manos muy mal por congelación y parecía debilitarse. Y los pies de Oates también empezaban a ser una preocupación seria al acercarse de nuevo a la cima del glaciar Beardmore. Y durante el descenso del glaciar, Wilson tuvo tiempo para la ciencia. Increíble, pero sí. Incluso en esas circunstancias, Wilson, el científico, se detuvo a recoger unos 14 kilos de muestras geológicas. 14 kilos extra de peso. Sí, pero resultaron ser importantísimas. Incluían fósiles de plantas como el Glossoteris. ¿Y eso qué demostraba? Apoyaban la entonces novedosa teoría de la deriva continental. Probaban que la Antártida, en el pasado remoto, tuvo un clima cálido y estuvo unida a otros continentes como África, Sudamérica, Australia. Un hallazgo científico de primer orden que llevaron consigo hasta el final. Pero la situación humana empeoraba. Edgar Evans. Su salud se deterioró muy rápidamente durante el descenso del Beardmore. Tenía una herida en la mano que no curaba. Las congelaciones eran severas, y parece que sufrió un par de caídas, golpeándose la cabeza. Posiblemente sufrió una conmoción cerebral. ¿Y qué pasó? Cerca de la base del glaciar, el 17 de febrero colapsó. No podía seguir. Murió esa misma noche en la tienda. Fue el primer golpe mortal para el grupo. ¿Quedaban 4? Ya en la barrera de hielo, la gran plataforma helada. ¿El terreno debía ser más fácil? No. En teoría sí, más llano. Pero la marcha se convirtió en una auténtica agonía. El 27 de febrero llegaron al punto de encuentro previsto con los perros, cerca de los 82 grados 30 S. Llegaron incluso 3 días antes de la fecha límite del 1 de marzo que Scott había calculado. ¿Y estaban allí los perros? No, no había nadie. Ni rastro de ellos, ni de depósitos extra de comida, nada. Ese debió ser el golpe definitivo a la moral. Terrible. Se enfrentaron de repente a una combinación letal de problemas. Primero, la ausencia de los perros que esperaban como agua de mayo. Segundo, una caída inesperada, drástica y sostenida de las temperaturas. ¿Más frío de lo normal? Muchísimo más. Temperaturas constantes de menos 40 grados Celsius o incluso inferiores, algo muy inusual para esa época del año en la barrera. Estudios posteriores confirmaron que fue un periodo excepcionalmente frío. ¿Y el tercer problema? La escasez de combustible, parafina, en los depósitos que iban encontrando. Menos combustible significaba menos agua caliente para beber, menos comida caliente. Algo vital para combatir el frío y mantener las fuerzas. Scott no entendía por qué faltaba combustible. Sospechaba que se había evaporado por los cierres defectuosos de las latas. ¿Y el frío extremo afectaba a la nieve? Sí. El frío intenso creó una superficie de nieve muy particular, llena de cristales de hielo muy finos y sueltos. Esto hacía que tirar de los trineos fuera increíblemente difícil, agotador. Scott lo describió en su diario como tirar sobre arena del desierto. El avance se ralentizó muchísimo. ¿Y las congelaciones de Oates? Empeoraron de forma dramática. Su pie izquierdo estaba gangrenado, apenas podía caminar. Se convirtió, muy a su pesar, en un lastre para los demás. Las marchas diarias eran desesperadamente cortas, no cubrían la distancia necesaria para llegar al siguiente depósito a tiempo.
Hacia el 10 de marzo ya asumieron que los perros no vendrían. Sí. Scott especuló en su diario si se habían pasado el punto de encuentro, si les habían fallado. Pero ya daba igual. Estaban solos. Y entonces, el sacrificio de Oates. El 16 o 17 de marzo. Oates estaba ya incapacitado, con manos y pies congelados e inútiles. Sabía que estaba retrasando fatalmente a sus compañeros. Una mañana, salió voluntariamente de la tienda en medio de la ventisca diciendo esas famosas y terribles palabras. Voy a salir fuera, y puede que tarde un poco. Salió a morir para darles una oportunidad a los demás. Un acto de autosacrificio extremo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Quedaban 3, Scott, Wilson y Bowers. ¿Les ayudó el sacrificio de Oates? Les permitió avanzar un poco más rápido durante un par de días, sí. Pero ya era demasiado tarde. Estaban muy débiles, las raciones escaseaban, el frío era implacable. Y el propio Scott empezó a sufrir congelaciones graves en los dedos del pie derecho. ¿Siguieron luchando por llegar al Wanton Depot? ¿Estaban cerca? No. Muy cerca. Consiguieron llegar hasta un punto a solo 18 kilómetros al sur del depósito. 18 kilómetros. Una distancia que en condiciones normales hubieran cubierto en un día. Pero allí, el 20 de marzo, Una feroz ventisca los detuvo en seco. Una tormenta de nieve y viento huracanado que los mantuvo atrapados en la tienda. ¿durante cuántos días? Durante 9 días interminables. Cada día intentaban prepararse para salir, esperaban una tregua que nunca llegó. Fuera de la tienda, como escribió Scott, era una esteña de ventisca arremolinada. Imposible avanzar. Las provisiones y el combustible se agotaron. Sí, se estaban debilitando rápidamente. La última entrada del diario de Scott está fechada el 29 de marzo de 1912, presumiblemente el día en que murieron los 3. ¿Qué escribió? Es desgarrador. Cada día hemos estado listos para partir hacia nuestro depósito a 11 millas 18 kilómetros. Pero fuera de la puerta de la tienda sigue siendo una escena de ventisca remolinada. No creo que podamos esperar nada mejor ahora. Resistiremos hasta el final. Pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final no puede estar lejos. Parece una lástima, pero no creo que pueda escribir más. R. Scott. Última entrada. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. ¡Qué final tan terrible! Tan cerca de la salvación. A solo 18 kilómetros de un depósito que tenía comida y combustible suficiente para haberles salvado la vida. Es una de las grandes tragedias de la exploración polar. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué pasó con ese relevo de perros? ¿Por qué no llegaron a encontrarse con Scott? ¿Por qué falló esa parte crucial del plan? Esa es la gran controversia que ha perseguido a la expedición durante un siglo. Y la respuesta no es simple. Es una cadena de decisiones, circunstancias y, quizás, mala suerte. Recordemos las órdenes de Scott. Eran claras, ¿no? Claras y cruciales. Primero, Mears. Al volver con los perros en enero, debía llevar provisiones extra y, sobre todo, comida para perros. Al Wanton Depot. Esto era vital para que los perros pudieran hacer luego el viaje largo hacia el sur. Y segundo, a principios de febrero, otro equipo debía salir para encontrarse con el grupo polar sobre el 1 de marzo cerca de la latitud 82-8230. Vale, ¿qué falló? Empecemos por Mears. Mears regresó a Cabo Evans más tarde de lo previsto, el 5 de enero. Y por razones que no están del todo claras, algunos dicen que estaba disgustado con Scott, otros que tenía asuntos personales urgentes en Inglaterra, renunció a la expedición poco después y no realizó ese viaje fundamental para llevar la comida de perros al Wanton Depot. Primer fallo grave. Sin esa comida extra, los perros no podrían ir muy lejos después. Exacto. Luego Atkinson, el médico, quedó al mando en la base cuando Mears se fue, y Scott estaba en el sur. A finales de enero regresó del glaciar Beardmore. Era su responsabilidad organizar el viaje de encuentro. ¿Y qué hizo? Pues justo cuando debía organizar la partida hacia el sur, llegó el barco Terranova a Cabo Evans, el 9 de febrero. Y Atkinson decidió usar a todos los hombres disponibles, incluidos los guías de perros, para descargar el barco lo más rápido posible. Priorizó la descarga sobre la salida inmediata del relevo. Otro retraso. ¿Cuándo salió finalmente? Atkinson partió finalmente con Dmitry Gerov y los perros el 13 de febrero. Ya iban con retraso. Y encima tuvieron mal tiempo que los retrasó aún más. ¿Y entonces ocurrió algo más? Sí. Recibió la noticia urgente de que el teniente Teddy Evans, el que volvía del último grupo de apoyo, estaba gravísimo, muriéndose de escorbuto, cerca de Hut Point. Crean había hecho esa increíble caminata solo para buscar ayuda.
Lógicamente, Atkinson tuvo que ir a rescatarlo. Claro, era su deber como médico y como jefe. Desvió sus recursos y los perros para rescatar a Evans, consiguiendo llevarlo a Hood Point el 22 de febrero y salvarle la vida. Pero eso significó abandonar, al menos temporalmente, la misión de ir al encuentro de Scott. Con Atkinson ocupado cuidando a Evans, alguien tenía que ir al sur. ¿Quién? Aquí viene otra decisión clave y muy discutida. Se necesitaba un plan alternativo rápido. El hombre más cualificado para un viaje polar largo era Charles Wright, el físico canadiense, que tenía experiencia y era buen navegante. ¿Y por qué no fue él? Porque el jefe científico que quedaba en la base, George Simpson, insistió en que el trabajo científico de Wright era prioritario y no podía prescindir de él. Una decisión, bueno, vista hoy, parece increíble. Priorizar la ciencia sobre el posible rescate del grupo polar. Exacto. Así que Atkinson, que seguía al cuidado de Evans, eligió a J.C. Garrard. A J.C. Garrard, que tenía mala vista y no era navegante experto. Ni tenía gran experiencia con perros. Atkinson le dio a él y a Dimitri la tarea de ir hacia el sur. Pero, y aquí está el kit de la cuestión según el propio Cherry Garrard, las órdenes verbales que le dio Atkinson fueron muy específicas y limitadas. ¿Qué órdenes? Le dijo que fuera rápido hasta Wanton Depot, dejar allí comida para el grupo de Scott si no estaba, evaluara la situación y decidiera qué hacer. Pero le dio una instrucción crucial, según Cherry. Bajo ninguna circunstancia debes arriesgar a los perros. Esa orden otra vez. No arriesgar a los perros, cuando la vida de Scott y los demás podía depender de ellos. Suena muy extraño. Muy extraño y muy controvertido. Cherry Garrett siempre mantuvo que recibió esa orden directa. Atkinson más tarde lo negó o lo matizó. Algunos historiadores sugieren que Atkinson pudo darla pensando en conservar los perros para futuras exploraciones o para la seguridad de los que quedaban en la base. Otros creen que quizás fue una forma de Atkinson de cubrirse las espaldas después. Nunca lo sabremos con certeza. ¿Y qué hizo Cherry Garrard? ¿Obedeció? Llegó a Wanton Depot con Dimitri el 4 de marzo. Scott y su grupo no estaban allí. Tenía provisiones y comida para perros como para esperar unos 8 días. Podía haber seguido un poco más al sur, ¿no? A la zona donde Scott esperaba el encuentro. Podría haberlo intentado. Pero ir más al sur significaba empezar a matar a algunos perros para alimentar a los otros, porque no llevaban suficiente comida canina desde la base, por el fallo de Mears. Y eso incumpliría la orden de Atkinson de no arriesgar a los perros. Se encontró en una situación imposible. Totalmente. Argumentando que el tiempo empeoraba, que sus propias provisiones menguaban y que si seguía al sur corría el riesgo de no encontrar a Scott de todas formas, podrían cruzarse sin verse, decidió esperar en el depósito. ¿Hasta cuándo esperó? Esperó hasta el 10 de marzo. Como Scott no aparecía y el tiempo seguía malo, decidió regresar a Hut Point. ¿Y mientras él regresaba? Sí, luchando desesperadamente por sus vidas, avanzando poquísimo cada día. Si Cherry Garrard hubiera esperado un par de días más, o hubiera avanzado un poco al sur, quizás la historia sería diferente. Una decisión que lo atormentó para siempre. Sí, escribió sobre ello toda su vida. Se culpó, aunque quizás injustamente dadas las órdenes que recibió. A finales de marzo, Atkinson, ya recuperado Evans, hizo un último intento desesperado por ir al sur con Keogene, tirando ellos mismos de un trineo. Llegaron hasta Corner Camp, pero ya era muy tarde. El invierno se echaba encima y el frío extremo hizo imposible seguir. Atkinson concluyó que el grupo polar había perecido. Sí, no había esperanza. Los 13 miembros restantes de la expedición tuvieron que pasar otro largo y sombrío invierno en Cabo Evans, sabiendo casi con certeza que Scott y sus compañeros habían muerto. En la primavera siguiente, en octubre de 1912, decidieron salir a buscarlos. Sí, una partida de búsqueda liderada por Atkinson salió hacia el sur. Decidieron buscar primero a Scott antes que intentar rescatar al grupo norte de Campbell, del que no tenían noticias. ¿Y los encontraron? El 12 de noviembre de 1912. Encontraron la tienda, casi sepultada por la nieve. Dentro estaban los cuerpos congelados de Scott, Wilson y Bowers, a solo 18 kilómetros de Wanton Depot. ¡Qué momento tan terrible! Debió ser espantoso. Atkinson leyó las últimas páginas del diario de Scott que revelaban toda la tragedia. Recogieron los diarios, las cartas personales, las muestras científicas. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Decidieron no moverlos. Colapsaron la tienda sobre ellos para que les sirviera de tumba y construyeron un gran montículo de nieve encima. Lo coronaron con una cruz improvisada hecha con los esquís del noruego Trygve Gran.
Buscaron a Oates también, ¿no? Sí, siguieron la ruta un poco más al norte. No encontraron su cuerpo, pero sí su saco de dormir. Construyeron otro túmulo de nieve y una cruz en el lugar donde creían que había caído. Al regresar a la base, se encontraron con la sorpresa del Grupo Norte. Exacto. Descubrieron que Campbell y sus hombres se habían rescatado a sí mismos, después de esa increíble supervivencia en la cueva de hielo y la marcha desesperada. Al menos una buena noticia en medio de tanta tragedia. La noticia de la muerte de Scott y su grupo llegó al mundo exterior en febrero de 1913, cuando el Terra Nova regresó a Nueva Zelanda. Y el impacto fue enorme. En Gran Bretaña, la noticia cayó como una bomba. La tragedia de Scott eclipsó por completo el logro de Amundsen, que había llegado primero al polo, pero que fue visto casi como un intruso, un aguafiestas. Sí, la narrativa que se impuso fue la del heroísmo trágico. Scott fue elevado a la categoría de héroe nacional, un mártir del Imperio Británico que luchó hasta el final. Se recaudaron fondos para las familias, se erigieron monumentos. Su imagen como héroe incuestionable perduró durante décadas. Antes de abandonar la Antártida, los supervivientes, bajo el mando de Campbell, erigieron una última cruz. Sí, una gran cruz de madera en la cima de Observation Hill, cerca de Hot Point, que todavía está allí. En ella grabaron los nombres de los 5 fallecidos: Scott, Wilson, Bowers, Oates, Evans, y una cita del poema Ulises de Tennyson. To strive, to seek, to find, and not to yield. Luchar, buscar, encontrar y no ceder. Un epitafio muy potente. Muy potente y muy acorde con la imagen heroica que se quería proyectar. Pero esa imagen empezó a resquebrajarse con el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo a partir de los años 70. Empezaron a surgir análisis más críticos. El punto de inflexión fue quizá el libro de Roland Hanford, Scott y Amundsen, publicado en 1979. Un libro muy polémico. Muy polémico porque era muy crítico con Scott. Hanford lo retrataba como un líder incompetente, mal organizador, aferrado a métodos obsoletos, y contrastaba su fracaso con la eficacia y profesionalidad de Amundsen. Ese libro abrió un debate que sigue vivo hoy. Totalmente. Desde entonces ha habido muchos otros libros y análisis, algunos intentando restaurar la reputación de Scott, destacando su valor, el componente científico de su expedición, o analizando factores externos como las condiciones meteorológicas excepcionalmente malas que sufrió. Como los estudios de Susan Solomon, que demostraron científicamente lo adverso que fue el clima en la barrera de hielo en febrero y marzo de 1912. Exacto. Otros han reexaminado las biografías, como David Crane, o han vuelto a analizar la cadena de decisiones y órdenes sobre los perros que no se cumplieron, como Karen May. Hoy en día, la mayoría de los historiadores polares aceptan que Amundsen tenía ventajas considerables. ¿Cómo cuáles? Pues sus extraordinarias habilidades con los esquís y los perros, su familiaridad con las condiciones del hielo polar ártico y sobre todo su enfoque único y exclusivo en llegar al polo lo más rápido y eficientemente posible. No tenía un programa científico paralelo que le distrajera o le restara recursos. El propio Scott, en sus últimas cartas encontradas en la tienda, ¿a quién culpó? Es interesante. Culpó a una concatenación de factores: la pérdida temprana de los ponis, el clima extremo inesperado, un repentino advenimiento de clima severo, escribió, la misteriosa escasez de combustible en los depósitos, de la que no puedo dar cuenta, dijo, y la enfermedad de Edgar Evans y Oates, que los retrasó fatalmente. ¿Y sobre el fallo del rescate con los perros? Ahí fue muy claro, escribió. Nadie tiene la culpa y espero que no se intente sugerir que nos ha faltado apoyo. Quiso eximir de responsabilidad a los que se quedaron en la base. Cherry Garrard, en cambio, reflexionó mucho sobre esa cadena de quizás. Sí, su libro está lleno de esos y sí. Si Mears hubiera llevado la comida de perros, si Atkinson hubiera salido antes, si él mismo hubiera recibido otras órdenes o hubiera decidido seguir al sur. Es la reflexión sobre cómo pequeños eventos pueden desencadenar una catástrofe. Por cierto, un par de datos curiosos para cerrar la historia. Material. El barco Terra Nova. Siguió navegando muchos años, pero acabó hundido en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, mientras transportaba suministros en Groenlandia. Sus restos fueron encontrados en el fondo del mar en 2012. Y aquí en España, el grupo Mecano les dedicó una canción muy famosa. Sí, Héroes de la Antárquida. Una canción que contribuyó a mantener viva la memoria de la expedición, aunque con una visión quizá un poco romantizada. Totalmente. Ahora hablemos del legado que a menudo se olvida, el científico. Es fundamental no olvidarlo.
A pesar de la tragedia humana, el legado científico de la expedición Terranova fue inmenso. A menudo queda eclipsado por la carrera al polo, pero fue, como decíamos, el mayor equipo científico que había trabajado en la Antártida hasta esa fecha. Hicieron descubrimientos importantes en muchos campos. Muchísimos. Zoología, botánica, geología, glaciología, meteorología. Trajeron más de 2100 muestras de todo tipo. Identificaron más de 400 especies nuevas para la ciencia. Los fósiles de Glossopteris que recogió Wilson fueron una prueba clave. Clave para la teoría de la deriva continental de Wegener. Demostraban que la Antártida no siempre fue un continente helado y aislado. También hicieron estudios pioneros sobre glaciares. Sí, fueron de los primeros estudios detallados de glaciares fuera de Europa. Y los datos meteorológicos que recogieron durante 2 años seguidos. Son un registro histórico valiosísimo. Exacto. Son una referencia clave hoy en día para estudiar el cambio climático y comparar las condiciones actuales con las de principios del siglo XX. Y además, 2 miembros de la expedición, Debenham y Priestley, fundaron una institución muy prestigiosa. El Scott Polar Research Institute en la Universidad de Cambridge sigue siendo uno de los centros de investigación polar más importantes del mundo. Así que, sí, junto a la tragedia, hubo un éxito científico notable y duradero. Hemos recorrido, creo, una historia increíblemente compleja, llena de matices. Una expedición impulsada por la ambición nacional, por la curiosidad científica, que se topó con una rivalidad inesperada, con unas condiciones naturales de una dureza inimaginable. Y que culminó en una tragedia desgarradora, sí, pero también en un ejemplo de resistencia humana llevada al límite absoluto, y en un legado científico que perdura. Una historia que mezcla heroísmo, controversia, mala suerte, decisiones fatales y descubrimientos importantes. Exacto. Y quizás para terminar queda una reflexión final para quienes nos escuchan. Si pensamos en los planes detallados que Scott dejó para ese regreso asistido por perros, un plan que sobre el papel parecía razonable, Sí. y vemos toda esa concatenación de eventos que impidieron que se ejecutara. La enfermedad grave del teniente Evans que desvió el primer intento de rescate, la posible orden de Atkinson de no arriesgar los perros, las prioridades científicas que quizás mantuvieron a hombres clave en la base, el clima excepcionalmente adverso e impredecible de ese año. Toda esa cadena de infortunios. La pregunta que queda flotando es, ¿qué parte de la tragedia final fue simplemente la terrible e inevitable mala suerte que siempre acecha al operar en un entorno tan extremo e implacable como la Antártida? ¿Y qué parte fue consecuencia, directa o indirecta, de decisiones humanas, tomadas bajo una presión y un estrés que apenas podemos empezar a imaginar hoy en día? Una pregunta difícil. ¿Dónde acaba la mala suerte y dónde empieza el error humano o la decisión equivocada? Es algo sobre lo que se sigue debatiendo y escribiendo. Una reflexión sobre los límites de la planificación, de la voluntad humana, frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza y el peso de las decisiones en momentos críticos. Da mucho que pensar. Hoy nos sumergimos en una palabra, vacío. ¿Qué te sugiere? Quizás la nada absoluta, ¿no? Un espacio sin nada de nada dentro. Sí, parece una idea muy simple, casi intuitiva. Pero resulta que el vacío, bueno, es uno de los conceptos más debatidos, más fascinantes, yo diría, de la física y también de la filosofía. Totalmente. Así que hoy vamos a hacer una exploración a fondo. Nos basamos en una fuente muy completa, que es el artículo de Wikipedia sobre el vacío. Exacto. Nuestra misión hoy, si quieres, es ir un poco más allá de esa idea inicial de espacio vacío. Ajá. Vamos a ver cómo ha cambiado nuestra comprensión del vacío a lo largo de la historia, qué significa realmente en física clásica y, sobre todo, en física cuántica, que ahí la cosa se pone interesante. Uf, ya imagino. ¿Qué le pasaría a un ser vivo si se expone a él? Genial. Tenemos material para rato, me parece. Vale, pues empecemos por el principio, ¿no? Por la historia. Esta idea del vacío no es nueva, ¿verdad? Ya los griegos antiguos le daban vueltas. Cierto, cierto. Ya los filósofos griegos, sobre todo ligados al atomismo, como Lucrecio, defendían que debía existir un espacio vacío para que los átomos pudieran moverse. Claro, tenía sentido. Pero la visión que dominó durante siglos, pero siglos, fue la de Aristóteles.
Su famoso horror vacui. El horror al vacío, sí. Eso es. La idea de que la naturaleza, bueno, aborrece el vacío. Aristóteles pensaba que cualquier hueco se llenaría instantáneamente de materia. ¿Y por qué pensaba eso? Argumentaba cosas como que el movimiento en un vacío sería infinitamente rápido, lo cual le parecía absurdo. Y oye, esta idea caló tan hondo que perduró, pues casi 2 milenios. Imagínate. En el mundo islámico medieval también hubo debate. Al-Farabi lo rechazó, aunque otros como Al-Biruni dejaron la puerta abierta. 2 milenios. Y se hacían experimentos mentales curiosos, ¿no? Leí algo de separar placas muy rápido. Sí, sí. ¿Qué pasaba si separabas dos placas planas muy juntas y muy rápido? Se creaba un vacío momentáneo. Gente como Walter Burley llegó a postular un agente celestial para evitarlo. Un agente celestial. Y Increíble. Jean Buridan, en el siglo XIV, contó que ni 10 caballos podían abrir un fuelle si estaba sellado. O sea, la intuición de que algo se resistía estaba ahí. Pero la resistencia venía de fuera, no de dentro. Exacto. Pero eso tardaron en verlo. El punto de inflexión de verdad llega en el siglo XVII. Y aquí lo fascinante es cómo la experimentación empezó a cambiarlo todo. A ver, cuenta. Pues Evangelista Torricelli en 1643. Él, con su barómetro de mercurio, creó el primer vacío sostenido en un laboratorio. Ese espacio que quedaba encima del mercurio en el tubo. Eso era vacío, o casi vacío. El famoso experimento demostró la presión atmosférica, de paso, ¿no? Justo eso. Demostró que el aire pesaba y ejercía presión, y que esa presión sostenía la columna de mercurio. Poco después, Blaise Pascal confirmó estos hallazgos con más experimentos. Fue una revolución conceptual. Y aquí es donde la cosa se pone espectacular. Lo de los caballos. Ahí vamos. Otto von Guericke, poco después de Torricelli, en 1654, inventa la primera bomba de vacío. Y con ella realiza el famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Cuéntalo, cuéntalo. Pues cogió 2 hemisferas de cobre, las juntó bien, y con su bomba sacó el aire de dentro. Ajá. Y luego ató tiros de caballos a cada lado e intentaron separarlas. Y no podían. ¡Guau! ¿Cuántos caballos eran? Equipos de caballos. No era el vacío chupando desde dentro, como se podría pensar intuitivamente. Era la tremenda presión del aire exterior apretando las esferas. ¡Qué demostración tan visual! Eso debió cambiar la perspectiva radicalmente. Totalmente. Demostró no solo que el vacío parcial existía y se podía crear, sino que cuantificó de forma brutal la fuerza de la presión atmosférica. Y bueno, Robert Boyle y Robert Hooke mejoraron luego la tecnología de las bombas. Entonces, estos avances demostraron el vacío parcial. Pero la idea del éter, esa sustancia que supuestamente llenaba todo el espacio, siguió ahí un tiempo, ¿no? Sí, esa idea del éter luminífero fue pegajosa. Se pensaba que era necesario para que la luz viajara. Persistió hasta principios del siglo XX, hasta que Einstein y otros la desmontaron. Pero bueno, eso es otra historia. Vale, vale. Entonces, llegamos al punto de definirlo. ¿Qué es el vacío exactamente, hoy en día, para la física? La palabra viene del latín vacus, vacante, hueco. En la práctica, en el día a día del laboratorio o la industria, un vacío es una región con una presión de gas muchísimo menor que la atmosférica. O sea, muy poco gas. Eso es. Los físicos distinguimos entre el vacío perfecto, que es un ideal teórico, también llamado espacio libre, sin absolutamente nada, y el vacío parcial, que es lo que podemos conseguir en la realidad, un vacío imperfecto. Y usamos la expresión invacuo para decir que algo está rodeado de vacío. Entendido. Y desde un punto de vista más riguroso, más teórico, A ver, en las teorías de campos clásicas, la definición estricta de vacío es una región del espacio-tiempo donde todos los componentes del tensor de energía y momento son cero. Vale, eso suena técnico. ¿Qué significa en cristiano? Significa básicamente ausencia total de energía y de momento lineal. Y por tanto, ausencia de partículas y de campos que contengan esa energía o momento. Es la nada absoluta en términos clásicos. Ausencia total de energía y momento. ¿Y eso qué implica para fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo? ¿Viajan por la nada? Buena pregunta. Para el electromagnetismo clásico, el vacío es como el escenario base ideal, el vacío del espacio libre. La luz viaja a su velocidad máxima, c, casi 300.000 kilómetros. Las propiedades eléctricas como la permitividad, ε0, y magnéticas como la permeabilidad, μ0, tienen valores constantes de referencia. Es el medio perfecto, digamos. Vale, como un lienzo en blanco para las ondas electromagnéticas y la gravedad.
Ah, la gravedad. Según la relatividad general de Einstein, es más sutil. Un tensor de energía momento cero implica que ciertas curvaturas del espacio-tiempo, las descritas por el tensor de Ricci, son cero. Pero ojo, no implica necesariamente que el espacio-tiempo sea plano. ¿Cómo? El vacío puede estar curvado. Sí, la gravedad puede curvar el vacío. Piensa en las fuerzas de marea cerca de un objeto masivo o en las ondas gravitacionales. Son ondulaciones del propio tejido del espacio-tiempo vacío, componentes del tensor de Well. Un agujero negro, en esencia, es una región de vacío, sin materia dentro una vez formada, pero con una curvatura extrema. O sea que para la gravedad vacío no significa plano o inactivo. Interesante. Nada inactivo. El vacío puede tener geometría, y una geometría dinámica. Vale, eso en el mundo clásico, el de Einstein y Maxwell. Pero entonces llegó la física cuántica y, bueno, como suele pasar, lo complicó todo, ¿no? ¿Qué dice la cuántica sobre el vacío? Aquí es donde la idea de vacío se vuelve realmente, bueno, alucinante y rompe totalmente nuestra intuición. A ver, dispara. En mecánica cuántica y sobre todo en teoría cuántica de campos QFT, el vacío se define como el estado de mínima energía posible del sistema. Es el estado fundamental, el suelo energético. Hablamos del vacío QED, electrodinámica cuántica, o vacío QCD, cromodinámica cuántica, según la teoría. El estado de mínima energía. Suena lógico que eso sea nada. Pues no. Y este es el gran pero, la gran sorpresa cuántica. Ese estado de mínima energía no está vacío en absoluto. Espera, espera. ¿Cómo que no está vacío? El estado de mínima energía tiene cosas. Eso suena contradictorio. Parece contradictorio desde la lógica clásica, sí, pero es una de las ideas más profundas y comprobadas de la física moderna. A escala cuántica, el vacío bulle de actividad. Bulle. Sí, está lleno de lo que llamamos fluctuaciones cuánticas. Gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, el que dice que no puedes saber con precisión absoluta la energía en un intervalo de tiempo muy corto, pueden aparecer pares de partículas virtuales. Partículas virtuales. Exacto. Por ejemplo, un electrón y su antipartícula, un positrón. Surgen de la nada energética del vacío, existen durante un instante brevísimo, determinado por la incertidumbre, y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía al vacío. Es como una especie de hervor subatómico constante. O sea, partículas apareciendo y desapareciendo de la nada todo el rato. Suena a ciencia ficción pura y dura. Idea teórica loca. Este vacío cuántico tiene una energía asociada, la energía del vacío o energía de punto cero, que no es cero. Y lo más importante, estas fluctuaciones tienen efectos físicos reales y medibles. ¿Así? ¿Cómo cuáles? ¿Hay pruebas de que esto ocurra? Oh sí, pruebas muy sólidas. Estas fluctuaciones no son fantasmas teóricos. Son responsables, por ejemplo, de que los átomos emitan luz espontáneamente. Un átomo excitado no se quedaría así para siempre si el vacío fuera realmente vacío. Son las fluctuaciones las que le dan un empujoncito para que emita un fotón. Anda, no lo sabía. Y también explican el llamado desplazamiento Lamb. Es una pequeñísima diferencia en los niveles de energía del átomo de hidrógeno que la teoría clásica no podía explicar. Solo se entiende si el electrón interactúa con estas partículas virtuales del vacío. Vale, eso ya es más concreto. Incluso modifican la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, a distancias muy cortas. Paul Dirac, con su idea del mar de Dirac, un mar infinito de partículas de energía negativa, predijo la existencia del positrón, basándose en algo parecido. Así que sí, esta nada cuántica está interactuando constantemente con la materia que sí vemos. O sea que lo que considerábamos el vacío más absoluto, la ausencia de todo, resulta ser un hervidero de partículas fantasma que tienen efectos reales. Es increíble, me cuesta hasta imaginarlo. Es que va contra la intuición clásica de lo que no hay no actúa. Pero en cuántica, el vacío es un medio dinámico y muy real. ¿Y todos los vacíos cuánticos son iguales o podría haber diferentes tipos? Teóricamente sí, es una posibilidad fascinante. En la teoría que describe las fuerzas nucleares fuertes, la cromodinámica cuántica, QCD, se piensa que podrían existir múltiples estados de vacío estables, con diferentes propiedades. Múltiples vacíos. ¿Sí? Y se especula que durante la inflación cósmica, justo después del Big Bang, el universo pudo haber pasado por transiciones entre distintos estados de vacío.
Y si nos vamos a terrenos más especulativos aún, como la teoría de cuerdas, A ver. ahí se habla de un paisaje, el famoso landscape, con un número gigantesco, quizás 10 elevado a 50 o más, de posibles vacíos distintos. Cada uno podría corresponder a un universo con constantes físicas ligeramente diferentes. 10 elevado a 500 universos posibles. Vale. Eso es... Eso es para darle muchas vueltas. Tela marinera. Puertas abiertas. ¿Por qué nuestro universo tiene el vacío que tiene, con las propiedades que tiene? Fascinante. Pero bueno, volvamos a algo un poco más tangible, por así decirlo. El espacio exterior. Siempre decimos que es lo más parecido al vacío perfecto que conocemos, ¿no? Es la mejor aproximación natural que tenemos, ¿sí? Pero dista mucho de ser perfecto. Ah, ¿no? ¿Qué va? Incluso en el espacio intergaláctico, que es el lugar más vacío que se nos ocurre, todavía encuentras, en promedio, unos pocos átomos de hidrógeno por cada metro cúbico. ¿Solo unos pocos átomos? Bueno, eso suena bastante vacío. Comparado con la atmósfera, sí, pero no es cero. Y si hablamos del espacio más cercano, como la órbita baja terrestre, donde están muchos satélites y la estación espacial, Ahí hay más cosas, claro. claro, aunque la presión es bajísima comparada con la de aquí abajo, todavía hay suficientes partículas de la atmósfera residual para generar un arrastre aerodinámico apreciable. Los satélites tienen que encender sus motores de vez en cuando para no caer. O sea que ese vacío espacial frena a los satélites. Exacto. Además, no hay que olvidar que todo el universo observable está bañado por la radiación cósmica de fondo de microondas, miles de millones de fotones por metro cúbico, restos del Big Bang, aunque sean de muy baja energía, unos 3 Kelvin, o sea, menos 270 grados Celsius, y probablemente también neutrinos cósmicos de fondo. Así que vacío, lo que se dice vacío, pues no. Entendido. El espacio es muy vacío, pero no perfectamente vacío. Vale. ¿Y en los laboratorios? ¿Cómo medimos cuán vacío hemos conseguido hacer un vacío? Supongo que con la presión, ¿no? Sí. La calidad del vacío se mide fundamentalmente por su presión absoluta. ¿Cuánto gas queda? Cuanto más baja la presión, mejor el vacío. ¿Y hay alguna otra forma de verlo? Sí, cuando la presión es muy baja, otro concepto se vuelve más útil, más intuitivo quizás. El recorrido libre medio de las moléculas, el MFP. El recorrido libre medio. Es la distancia promedio que una molécula de gas viaja antes de chocar contra otra molécula. A presión atmosférica, esta distancia es diminuta, unos 70 nanómetros, menos que la longitud de onda de la luz visible. Muy poco, sí. Pero a medida que bajas la presión, las moléculas están más separadas y el recorrido libre medio aumenta muchísimo. Cuando esta distancia se vuelve mayor que las dimensiones del recipiente que contiene el vacío, la cámara, la nave espacial, decimos que estamos en régimen de alto vacío. Ah, o sea que las moléculas chocan más contra las paredes que entre ellas. Exacto. El comportamiento del gas cambia. Ya no es un fluido continuo, sino partículas casi independientes. Y ese MFP puede llegar a ser de metros o incluso kilómetros en vacíos muy altos. Kilómetros. Impresionante. Y supongo que hay diferentes niveles de vacío, ¿no? No será lo mismo el vacío de una bombilla que el de un experimento de física de partículas. Claro, claro. Hay una clasificación estándar según la tecnología que necesitas para alcanzar y medir esa presión. La norma ISO define rangos. A ver, Vacío bajo, hasta 100 pascales más o menos. Vacío medio, hasta 0.1 pasque. Alto vacío, HV, hasta una millonésima de pascal, 10 a la menos 6 pascal. Ultra alto vacío, UHV, hasta 10 a la menos 9 pascal. Y extremo alto vacío, XHV, por debajo de 10 a la menos 9 pascal. números muy pequeños. ¿Qué significa eso en partículas? Para ponerlo en perspectiva, el UHV, que ya es un vacío muy bueno para aplicaciones científicas, puede tener solo unas 100 partículas por centímetro cúbico. En los laboratorios más avanzados se logran presiones de 10 a la menos 13 torr, que son unos 13 picopascales, e incluso indirectamente se han medido hasta 5 por 10 a la menos 17 torr, unos femtopascales en sistemas criosínicos muy fríos. Poquísimas partículas. ¿Y cómo se miden presiones tan absurdamente bajas? Pues se usan distintos tipos de instrumentos, manómetros, según el rango. Están los hidrostáticos, como el clásico de mercurio o el medidor MacLeod, que todavía se usa como referencia para calibrar otros. Luego los mecánicos, como el tubo Bourdon o los de diafragma. Para vacíos más altos se usan los de conductividad térmica, como el Pirani, que se basa en que un gas enrarecido conduce peor el calor. Ajá.
Y para los vacíos más extremos, los de ionización. Estos ionizan las pocas moléculas de gas que quedan y miden la corriente eléctrica generada por esos iones. Hay de cátodo caliente y de cátodo frío. Cada uno tiene su rango óptimo y sus particularidades. Vale, entiendo. Mucha tecnología para medir la nada. Hemos hablado de historia, definición, la locura cuántica, el espacio, la medición, pero la pregunta clave, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué usamos el vacío en la práctica? ¿Mencionaste las bombillas al principio? Sí, ese fue uno de los primeros usos masivos. Proteger el filamento de tungsteno para que no se quemara con el oxígeno del aire. Pero hoy los usos son, innumerables. Se aprovechan muchas de sus propiedades. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, su inercia química, o sea, la ausencia de aire u otros gases reactivos. Es fundamental en soldadura por haz de electrones, en soldadura en frío, en el envasado al vacío de alimentos para conservarlos. Claro, el envasado al vacío. Y también es crucial en ciencia de materiales, para estudiar superficies atómicamente limpias, sin contaminación. O en la fabricación de semiconductores, los chips de los ordenadores y móviles. Procesos como la deposición química o física de vapor, CVD, PVD o el grabado en seco necesitan alto o ultra alto vacío. O sea que mi móvil existe en parte gracias al vacío. En gran parte, sí. También se usa por su capacidad de aislamiento térmico. Como no hay casi moléculas, no hay convección de calor. Es el principio del termo de toda la vida. El termo, claro. Y también se usa en criogenia para aislar cosas muy frías. Otra propiedad útil, el vacío baja el punto de ebullición de los líquidos. ¿Ah, sí? Sí. Y eso se usa en la liofilización, que es básicamente secar alimentos o medicamentos congelados haciendo que el hielo sublime directamente a vapor, o en la destilación a baja temperatura de sustancias delicadas que se estropearían con el calor, o en metalurgia. Qué curioso. Más cosas. Pues sus propiedades eléctricas son importantes. Como no hay casi gas que ionizar, el vacío es un aislante eléctrico excelente. Y como no hay partículas que dispersen electrones, es fundamental para los microscopios electrónicos, los tubos de rayos catódicos, las teles antiguas, los aceleradores de partículas. Entiendo. Se usan interruptores eléctricos de alta potencia, en procesos de arco de vacío para fabricar aceros especiales, e incluso su falta de resistencia mecánica se aprovecha en sistemas de almacenamiento de energía con volantes de inercia que giran a velocidades altísimas o en ultracentrífugas para separar isótopos, por ejemplo. Es sorprendente la cantidad de tecnología que depende de una forma u otra de crear un buen nada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo funcionan esas bombas de vacío para sacar el aire? Bueno, técnicamente, las bombas no sacan el aire succionando, como una aspiradora. Lo que hacen es crear un espacio de baja presión dentro de la bomba, y entonces la presión más alta del exterior empuja el gas hacia ese espacio de baja presión. Ah, vale. Es la presión exterior la que hace el trabajo. Exacto. El principio más básico es simplemente expandir un volumen cerrado. Es lo que hacen nuestros pulmones al inspirar. Expandimos la caja torácica, baja la presión dentro y el aire entra solo. Claro. Las bombas más comunes, las de desplazamiento positivo, como una bomba manual de agua o de bicicleta, usan pistones, diafragmas o paletas rotatorias para hacer algo parecido. Expanden una cavidad sellada, el gas de la cámara a evacuar entra en ella. Luego la cavidad se aísla de la cámara y se comprime para expulsar ese gas al exterior. Y repiten el ciclo muchas veces. Vale, eso para vacíos no muy altos, imagino. Eso es. Para llegar a alto y ultraalto vacío, se necesitan otros tipos de bombas que funcionan de forma diferente. Están las bombas de transferencia de momento, como las turbomoleculares. Son como turbinas de avión diminutas que giran a decenas de miles de revoluciones por minuto. Sus aspas golpean las moléculas de gas individuales y las empujan hacia la salida. ¿Golpear moléculas? Están las bombas de captura. Estas no expulsan el gas, sino que lo atrapan dentro del sistema. Las bombas criogénicas, por ejemplo, enfrían una superficie a temperaturas bajísimas y los gases se condensan o congelan sobre ella. Otras, las bombas de sorción o getters, usan materiales que reaccionan químicamente con los gases o los absorben en su superficie. O sea, congelar o pegar las moléculas que quedan. Justo. Pero todas las bombas tienen dificultades con los gases más ligeros, como el hidrógeno o el helio, que son más difíciles de bombear y atrapar. Y un factor limitante enorme, sobre todo cuando buscas vacíos muy extremos, es lo que se llama desgasificación o outgassing. Desgasificación. Sí, los propios materiales de los que está hecha la cámara de vacío, el metal, las juntas, incluso la suciedad microscópica,
Tienen gases atrapados en su interior o absorbidos en su superficie, especialmente vapor de agua. Y estos gases se van liberando lentamente hacia el vacío que intentas crear. Es como si las paredes estuvieran sudando gas. Vaya. O sea que el propio recipiente lucha contra el vacío. Exacto. Por eso, para UHV hay que usar materiales especiales, limpiar todo de forma exhaustiva y a menudo hornear toda la cámara a alta temperatura durante horas o días, lo que se llama bake out, para forzar la salida de esos gases atrapados antes de empezar a bombear en serio. O enfriar las paredes, criobombeo. Todo un mundo tecnológico para luchar contra unas pocas moléculas rebeldes. Fascinante. Y ahora, bueno, llegamos a la pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo, la de las películas de ciencia ficción. ¿Qué pasaría realmente si un ser humano quedara expuesto al vacío del espacio? ¿Explotamos, como a veces se ve? Afortunadamente la realidad es menos gráfica, aunque igualmente fatal, claro. No explotamos. No. Vaya, un mito menos. Nuestros tejidos, la piel, los músculos, son bastante elásticos y resistentes, contienen la presión interna del cuerpo. Lo primero y más crítico que ocurriría sería la pérdida de conciencia muy rápida, en unos 10, quizá 15 segundos. ¿Tan rápido? Sí. ¿Por qué? Por falta de oxígeno en el cerebro, hipoxia. El vacío extraería el aire de los pulmones instantáneamente. La muerte cerebral seguiría en pocos minutos si no se restablece la presión y el oxígeno. Vale, eso es rápido y letal. ¿Pero qué más pasaría en el cuerpo? Pues ocurriría un fenómeno llamado ebullición. No es que la sangre hierva, ojo. No, siempre se dice eso. No, la sangre está a unos 37 grados Celsius, y a esa temperatura la presión dentro de nuestros vasos sanguíneos es suficiente para mantenerla líquida incluso a presión externa cero. Lo que sí hierve, o mejor dicho, forma burbujas, son los gases disueltos en los fluidos corporales, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Ah, como cuando abres una botella de refresco. Exacto. A la presión tan baja del vacío, esos gases disueltos salen de la solución y forman burbujas por todo el cuerpo. Esto hincharía el cuerpo considerablemente, quizás hasta el doble de su tamaño normal. Sería muy doloroso y dañaría los tejidos y la circulación, pero no hasta el punto de explotar. Un traje espacial ajustado, como los que usan ahora, que aprietan el cuerpo, podría contener esta hinchazón. Entiendo. Hinchazón, pero no explosión. ¿Y el frío del espacio? ¿Nos congelaríamos al instante? Tampoco al instante. El vacío es un aislante térmico excelente, recuerda lo del termo. Así que la pérdida de calor del cuerpo por radiación sería relativamente lenta. No te congelarías de golpe como en algunas películas. Otro mito. Sin embargo, la evaporación del agua sí sería muy rápida en las superficies húmedas. La boca, la nariz, los ojos, la piel mojada por el sudor. Esa evaporación sí causaría un enfriamiento superficial muy rápido, formando escarcha. Sería una sensación muy desagradable, imagino. Desagradable es poco. ¿Y qué pasa si intentas aguantar la respiración? Eso sería lo peor que podrías hacer. Si intentas contener la respiración, la diferencia de presión entre el aire atrapado en tus pulmones y el vacío exterior sería tan brutal que te reventaría los alveolos pulmonares casi instantáneamente. Es lo que se llama barotrauma pulmonar. Sería fatal. O sea que lo mejor sería intentar exhalar, aunque no sirva de mucho. Exacto. Aunque incluso exhalando, si la descompresión es muy rápida, explosiva, la salida del aire por la tráquea podría no ser lo bastante rápida para evitar daños. También podrían romperse los tímpanos, producirse hemorragias. Una caída súbita de presión es muy peligrosa, mucho más que estar ya en el vacío. ¡Qué panorama! ¿Hay datos reales de supervivencia, algo así? Hay algunos datos limitados, por suerte. Hubo algunos accidentes en cámaras de vacío durante pruebas de trajes espaciales en los años 60. En un caso famoso, un técnico quedó expuesto a un vacío casi perfecto durante unos 15-20 segundos antes de perder la consciencia. Lo represurizaron rápidamente y sobrevivió sin secuelas graves a largo plazo. Increíble. También hay experimentos de la NASA con chimpancés que sobrevivieron a exposiciones de hasta 2 minutos y medio, aunque con daños. La conclusión general es que exposiciones muy cortas, quizá menos de 90 segundos, podrían ser recuperables si la persona es rescatada y tratada inmediatamente. Más allá de eso, los daños por la hipoxia y la ebullición probablemente serían irreversibles. 90 segundos. Poquísimo margen. Poquísimo. Curiosamente, hay organismos mucho más resistentes. Algunas plantas pueden sobrevivir a baja presión, no vacío total, durante media hora.
Y los famosos tardígrados, esos animalitos microscópicos, pueden sobrevivir en vacío durante días o incluso semanas. Son extremófilos increíbles. Los tardígrados siempre salen en estas conversaciones. Qué viaje hemos hecho, ¿eh? Empezamos con la idea simple de la nada y hemos acabado hablando de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, agujeros negros curvando el vacío, fabricación de chips de silicio y los límites de la supervivencia humana en el espacio. Exacto. Ha sido un recorrido que muestra cómo un concepto aparentemente simple se vuelve increíblemente rico y complejo cuando lo miras de cerca. Hemos visto que el vacío dista mucho de ser nada. Desde luego. Es un concepto que ha desafiado a filósofos y científicos durante siglos. En física clásica es el escenario de referencia, el lienzo, pero en cuántica es un actor principal, un hervidero de actividad con energía propia y efectos medibles. Y una herramienta indispensable para la tecnología moderna. Totalmente. Dominar el vacío, poder crearlo y medirlo con precisión ha sido clave para innumerables avances, desde lo más cotidiano como conservar alimentos hasta lo más puntero como la nanotecnología o la exploración del universo. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea, ¿cuál sería? Para mí, la gran lección es que incluso la aparente ausencia de todo, la nada, es increíblemente compleja y activa, al menos a nivel fundamental. La comprensión ha evolucionado radicalmente, desde el horror vacui hasta las fluctuaciones cuánticas, y nuestra capacidad para manipularlo ha transformado la ciencia y la tecnología. Y ya para terminar, lanzando una idea al aire, para que quien nos escuche le dé unas vueltas, si el vacío cuántico tiene energía y está lleno de esta actividad virtual, ¿podríamos algún día interactuar con él de forma más activa? ¿Te refieres a? No sé, no solo usarlo como espacio para movernos o construir cosas, sino quizás extraer esa energía del vacío o manipular sus propiedades para, no sé, viajar por el espacio de formas que ahora ni imaginamos. Esa es, sin duda, una de las grandes preguntas abiertas en la frontera de la física teórica y la cosmología. ¿Es la energía del vacío una fuente potencial de energía para el futuro? ¿Podríamos, teóricamente, navegar por las fluctuaciones cuánticas o usar sus propiedades para la propulsión? Suena a ciencia ficción total. Hoy por hoy, desde luego. Son ideas muy especulativas que rozan la ciencia ficción, pero son preguntas legítimas que nacen directamente de nuestra comprensión cada vez más profunda de lo que realmente significa este fascinante vacío. Nos recuerda, una vez más, que quizás lo más fundamental de la realidad todavía guarda sorpresas inimaginables. Pues con esa idea tan vertiginosa, lo dejamos por hoy. Ha sido un viaje increíble por el vacío. Un placer como siempre. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos muy atrás en el tiempo. Nos sumergimos en el período Jurásico. Una época, bueno, mítica, ¿no? Llena de imágenes de gigantes, paisajes perdidos. Abarca desde hace unos 201 hasta 143 millones de años. Para guiarnos vamos a usar un compendio muy completo de Wikipedia, extrayendo las claves. Y nuestra misión hoy, no es solo hablar de los dinosaurios enormes, que también, ¿eh? Queremos entender cómo era de verdad ese mundo, imaginarlo. Un supercontinente que se parte, un clima radicalmente distinto y una vida que explota y redibuja el planeta. Partimos de ahí, Pangea rompiéndose, un calorazo global y sin hielo en los polos, nada de hielo. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo básico, el nombre, Jurásico. Suena potente. ¿De dónde sale? Pues sí, suena importante, y el origen es puramente geográfico. Viene de las montañas del Jura, están en la frontera entre Francia y Suiza. Fue Alexander von Humboldt, el gran naturalista alemán, quien en 1799 se fijó en unas rocas calizas muy especiales de allí. Las llamó Jura-Kalkstein. Pero, ojo, quien le puso el nombre oficial, digamos, fue un francés, Alexander Brongniart. En 1829 habló de terrains jurassiques, terrenos jurásicos, para esa secuencia de rocas. Entendido. Jurásico. Vale. ¿Y dónde encaja exactamente en la escala del tiempo geológico, ese calendario inmenso de la Tierra? Pues mira, es el segundo periodo de la era mesozoica.
la que a veces llamamos era de los reptiles, o más popularmente, claro, la era de los dinosaurios. Y si miras el eón fanerozoico entero, o sea, desde que hay vida compleja visible, el Jurásico es el octavo periodo. Empieza justo después del Triásico, hace unos 201,4 millones de años, y termina donde empieza el Cretácico, hace unos 143,1 millones de años. Has mencionado el final del Triásico, el principio del Jurásico. ¿Cómo se marca? ¿Hubo algo espectacular? Espectacular y catastrófico. El inicio del Jurásico lo marca una de las grandes extinciones masivas de la historia, la del Triásico-Jurásico. Se cree que estuvo ligada a unas erupciones volcánicas, bueno, inimaginables hoy día. La provincia magmática del Atlántico, la Camp. Magmatic Province. Imagina, una zona gigantesca, que hoy serían trozos de varios continentes, vomitando lava y gases durante miles, quizás cientos de miles de años. El cambio climático tuvo que ser brutal. Y claro, eso barrió a muchos grupos y, digamos, preparó el escenario para el gran auge de los dinosaurios. Menuda forma de empezar una era, vaya. Y dentro del Jurásico, pasaron más cosas así, eventos clave. Sí, hubo más momentos críticos. Uno muy importante fue el evento anóxico oceánico del Toarciense. Eso fue hace unos 183 millones de años. Básicamente, grandes zonas del océano se quedaron sin oxígeno, anóxicas, inhabitables para un montón de vida marina. Y esto también se relaciona con acidificación, calentamiento y probablemente con otra tanda de megarupciones, esta vez en la zona de Karú-Ferrar, en lo que era Gondwana, el supercontinente del sur. O sea que el principio está marcado a fuego, literalmente. Pero ¿y el final? ¿Cómo sabemos dónde acaba el Jurásico y empieza el Cretácico? ¿Hay otra catástrofe? Pues aquí viene lo curioso. A diferencia de otros límites, la frontera entre el Jurásico y el Cretácico no está clara. No hay una marca global, un evento único y definido que todo el mundo acepte. No tiene un clavo dorado, un GSSP, que es como llamamos a esas secciones de referencia mundiales. Un clavo dorado. Sí, GG, Global Boundary Stratotype Section and Point. Es un punto físico en una secuencia de rocas que marca el inicio de una división geológica. Pues el límite Jurásico-Cretácico es el único entre periodos que todavía no tiene ese GSSP formalmente definido. Anda. O sea que sabemos un montón del Jurásico, pero no sabemos exactamente dónde poner la última página. ¡Qué curioso! Bueno, hablemos de cómo era el planeta. Mencionaste que Pangea se estaba rompiendo. ¿Cómo fue eso? Pues sí, a principios del Jurásico, ese enorme supercontinente ya no aguantaba más. Empezó a fracturarse en serio. Se dividió en dos grandes bloques. La Eurasia al norte. Que sería Norteamérica, Europa, Asia. Más o menos, sí. Y Gondwana al sur. Sudamérica, África, India, Antártida, Australia. Todo junto aún. El Océano Atlántico Norte estaba naciendo. Era como una grieta estrecha, un mar alargado entre Norteamérica y África-Europa. El Atlántico Sur tardaría más. Eso ya es cosa del Cretácico. ¿Y entre la Eurasia y Gondwana? Ahí estaba el gran océano Tetis, un mar ecuatorial enorme y cálido que se adentraba entre los continentes. ¿Y Europa? ¿Se parecía en algo a lo que soy? ¿Qué va? Durante gran parte del Jurásico, Europa era, imagínatela, como un Caribe a lo bestia. Un archipiélago de islas tropicales, separadas por mares poco profundos. Muy distinto. Suena bien, ¿eh? Mares cálidos. ¿Y has dicho que el clima era mucho más cálido en general? ¿Cuánto más? Pues las estimaciones varían, claro, pero se habla de una temperatura media global quizás 5 o incluso 10 grados Celsius por encima de la actual. Y los niveles de CO2 en la atmósfera, probablemente mucho más altos. Quizás 4 veces los niveles preindustriales o incluso más. 10 grados más. Eso cambia todo. Mencionaste que no había casquetes polares. Exacto. Con tanto calor y tanto CO2 no se podían formar capas de hielo permanentes en los polos, ni en el norte ni en el sur. Bosques cerca de los polos. Me cuesta imaginarlo. Pues lo sabía. Bosques que llegaban a latitudes muy altas. Claro, tendrían inviernos largos y oscuros y fríos. Quizás hasta nevaba. Pero los veranos eran lo bastante cálidos para que no se acumulase hielo año tras año. ¿Y en el Ecuador? Pues por contraste, en las latitudes bajas, cerca del Ecuador, había grandes zonas muy áridas, desiertos extensos. Esto tiene que ver con cómo circula el aire en un planeta sin hielo polar. Un mundo de extremos, en cierto modo. Un mundo muy diferente.
Geológicamente, para estudiar todo este tiempo, ¿cómo lo dividen los científicos? Son muchos millones de años. Claro, se necesita trocearlo. El Jurásico se divide en 3 épocas: temprano, medio y tardío. Y a cada época le corresponde una serie de rocas que se formaron en ese tiempo: Jurásico inferior, medio y superior. Y dentro de cada época hay divisiones aún más finas. Se llaman pisos o edades. Para el Jurásico hay 11 reconocidos internacionalmente. Empiezan con el Etangiense y acaban con el Titoniense. ¿Y cómo se definen esos pisos? ¿Por el tipo de roca o...? No, principalmente por los fósiles. Cada piso se define por la primera aparición de una especie fósil muy concreta, lo que llamamos un fósil guía. Y esa primera aparición se busca en una sección de roca de referencia mundial, el famoso GSSP o clavo dorado que decíamos. Bueno, excepto para el último piso, que sigue buscando el suyo. ¿Y qué fósiles son los guías del Jurásico? Los reyes indiscutibles son los amonites, esos cefalópodos con concha en espiral parientes de los pulpos, pero con casa a cuestas, que se extinguieron con los dinosaurios. Son súper útiles para datar. Por ejemplo, el inicio del Jurásico, la base del piso Etangiense, se define por la primera vez que aparece en el registro fósil el amonite Psiloceras spelai tyrolicum. Eso se fijó en una sección en Austria. Me encanta lo del clavo dorado. ¿Y el último piso, el Titoniense? ¿Alguna historia con el nombre? Sí, es curioso porque su nombre no viene de un lugar. Lo eligió Albert Oppel, un geólogo alemán del siglo XIX. Se inspiró en Títono, de la mitología griega. Títono era el amante de Eos, la diosa del amanecer. La idea era, bueno, un poco poética, ¿no? Que este último piso del Jurásico estaba como dando la mano al amanecer del Cretácico. Poesía geológica. Me gusta. Aparte de Pangea rompiéndose, ¿pasaron más cosas importantes a nivel tectónico o geológico? Uf, muchísimas. Fue una época súper activa. Ya hemos mencionado la separación, el rifting entre África y Norteamérica, que está ligado a esas erupciones masivas Camp. Más tarde ocurrió algo parecido en el sur. Madagascar y la Antártida empezaron a separarse de África. Y eso se relaciona con las erupciones de Carúferra. También hubo colisiones, trozos de corteza, terrenos que chocaron y se pegaron a los continentes, como el terreno Wrangella en el oeste de Norteamérica. Se formó la placa del Pacífico, que es enorme. El nivel del mar subió y bajó bastante, y algo muy importante a nivel global: cambió la química de los océanos. Se pasó de lo que llamamos mares de aragonito a mares de calcita. ¿Eso qué significa? Pues simplificando mucho, ¿qué tipo de carbonato cálcico precipitaba más fácilmente del agua de mar? Pasó a ser la calcita. Y esto coincidió con otro cambio enorme: la aparición y el auge del plancton calcáreo. ¿Microorganismos con conchas? Exacto. O los cocolitóforos. Empezaron a proliferar a partir del Jurásico medio y al formar sus esqueletos de calcita cambiaron la química del océano para siempre. Fue una revolución silenciosa pero fundamental. Vale, tenemos el escenario. Un planeta en plena ebullición geológica, clima cálido, océanos cambiando y la vida. Ahora sí, dinosaurios. La gente piensa en Jurásico y piensa en ellos. Y con toda la razón. La extinción del final del Triásico fue como pasar una escoba. Eliminó a muchos grupos que dominaban antes. Y dejó un montón de nichos ecológicos libres. Los dinosaurios, que ya andaban por ahí, desde el Triásico, pero no eran los jefes, digamos, pues aprovecharon la oportunidad. Durante el Jurásico vivieron una diversificación increíble. Crecieron en tamaño, en variedad, en número, se convirtieron, sin duda, en los vertebrados terrestres dominantes. Su momento de gloria. ¿Qué grandes grupos vemos explotar o aparecer aquí? Uf, pues los icónicos Deos saurópodos, los cuello largo, alcanzar tamaños, bueno, descomunales, los animales terrestres más grandes de la historia. Surgen grandes carnívoros como los alosauroides, aparecen los estegosaurios con sus placas y su tagomáiser en la cola. El Tagomáiser, buen nombre. Sí, jeje. Y algo crucial, en el Jurásico tardío encontramos las primeras aves, bueno, los primeros avianos, que es el grupo que incluye a las aves modernas y sus ancestros directos. El famoso Archaeopteryx de Alemania es de esta época, con sus plumas, pero todavía con garras en las alas, dientes, una mezcla fascinante. Impresionante. ¿Y qué pasó con los reptiles que les hacían la competencia en el Triásico? Esos otros arcosaurios. Pues la mayoría de los grandes arcosaurios, que no eran dinosaurios, los que llamamos pseudosuquios,
parientes lejanos de los cocodrilos, se extinguieron en la crisis del Triásico-Jurásico. Solo sobrevivió un linaje principal, los Crocodilomorpha, los ancestros de los cocodrilos y caimanes. Ah, o sea que los cocodrilos sí pasaron. Sí, y no solo pasaron, es que se diversificaron un montón. Hubo formas terrestres correteando por ahí y un grupo alucinante, los Thalattosuchia, que se fueron al mar. Algunos, como los Metriorhynchidae, se adaptaron tanto a la vida marina que desarrollaron aletas en vez de patas y una cola con aleta como la de un pez. Eran como delfines con coraza de cocodrilo. ¡Qué barbaridad! Cocodrilos delfín. Más o menos, sí. Y también aparecen los Neosuchia, que es el grupo que ya incluye a los ancestros directos de los cocodrilos de agua dulce que conocemos hoy. El Jurásico no para de sorprender. ¿Y en el mar? Aparte de estos cocodrilos raros. Los mares jurásicos eran el reino de otros reptiles imponentes. Los ictiosaurios, con esa forma de pez o delfín, eran muy comunes, aunque sus tipos fueron cambiando a lo largo del periodo. Y los plesiosaurios, esos sí que eran diversos. Estaban los clásicos de cuello larguísimo y cabeza pequeña, tipo monstruo del lago Ness. El Nessie Jurásico. Algo así, jeje. Pero también estaban sus primos, los pliosaurios. Esos eran todo lo contrario, cuello corto y una cabeza enorme, llena de dientes, como el Pliosaurus. Eran los superdepredadores marinos, bichos gigantescos. ¡Qué miedo! ¿Y en el aire? El hielo era de los telosaurios. Totalmente. Había mucha variedad, algunos con colas largas y membranas entre los dedos, como los ranforrincoideos, otros más pequeños, quizá insectívoros, con cabezas cortas, como los anurognátidos. Y hacia el final del Jurásico aparecen los pterodactiloidea. Esos ya suenan más. Sí, son los más modernos, digamos, con colas cortas, adaptaciones más avanzadas para volar. Incluían formas muy curiosas como Ctenochasma, que tenía cientos de dientes finísimos y parece que filtraba plancton o pequeños animales del agua, como un flamenco o una ballena. Un pterosaurio filtrador, alucinante. Oye, y no todo eran dinosaurios y estos grandes reptiles, ¿no? ¿Qué hay de los lagartos, serpientes, tortugas? También estaban evolucionando mucho. Por ejemplo, los parientes del tuatara de Nueva Zelanda, los rincocefalios. Hoy solo queda esa especie, pero en el Jurásico eran súper diversos y comunes. Había formas acuáticas, herbívoras. Los lagartos y serpientes, los escamados, hacen su primera aparición clara en los fósiles del Jurásico Medio. Aún eran raros, pero ya estaban ahí. Y las tortugas también se diversificaron bastante. Vemos linajes primitivos y también los ancestros de los dos grandes grupos que existen hoy. Las pleurodiras, las que doblan el cuello de lado, y las criptodiras, las que lo meten recto. Ah, y también tortugas marinas especializadas. Increíble la variedad. Y ahora la pregunta clave para nosotros. Y nuestros ancestros. Los mamíferos. Siempre se dice que eran como ratoncillos escondidos. Pues esa imagen, a ver, es muy simple para el Jurásico. Es verdad que la mayoría eran pequeños, ¿sí? Tamaño musaraña, ratón, como mucho una rata pequeña. Pero el grupo al que pertenecemos, los mamaleaformes, que incluye a los mamíferos verdaderos y a sus parientes más cercanos extintos, se diversificó muchísimo y experimentaron con formas de vida que rompen totalmente ese estereotipo. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Cuéntame. Pues mira, no solo había bichillos insectívoros nocturnos, teníamos formas semiacuáticas como Castorocauda. Tenía una cola aplanada como un castor. Probablemente nadaba y buceaba en ríos y lagos. Un castor jurásico. Bueno, un protocastor. Algo así. Y había planeadores, como algunos aramídidos y volaticoterinos. Tenían membranas de piel entre las patas, como las ardillas voladoras para planear entre los árboles. ¿Mamíferos voladores? Bueno, planeadores. Planeadores, sí. Y excavadores súper especializados como Frutafosor. Tenía garras fuertes, un hocico raro, quizá comía hormigas o termitas, como un pequeño hormiguero. Aparecen también los primeros multituberculados, un grupo muy exitoso de mamíferos. Muchos eran herbívoros, omnívoros, que duraron hasta después de los dinosaurios. Y, atención, también encontramos los primeros terios, que es el linaje que lleva directamente a los marsupiales y a los placentarios, o sea, a nosotros. Un fósil clave es Juramaya. O sea que muchos tarasabuelos ya andaban por ahí. Exacto. Así que, aunque pequeños, los mamíferos del Jurásico ya estaban probando un montón de cosas. Una diversidad ecológica sorprendente bajo las patas de los dinosaurios. ¡Qué pasada! Mamíferos nadadores, planeadores.
en plena era de los dinosaurios. Eso sí que cambia la perspectiva. ¿Y qué pasaba con anfibios y peces? ¿También hubo cambios? Pues sí. Los anfibios modernos, los lizanfibios, se diversifican. Vemos las primeras ranas que ya saltaban bien, como Prosalirus, aparecen salamandras como Caraurus, e incluso el ceciliano más antiguo que conocemos, Eocaecilia. Las cecilias son esos anfibios sin patas, como gusanos. Vaya, o sea, los grupos modernos de anfibios ya estaban tomando forma. Exacto. Y en el agua, dulce y salada, los peces óseos, los actinopterigios, también viven una gran modernización. Grupos más antiguos van decayendo y surgen o se diversifican linajes que ya nos suenan más, como los parientes de los peces amia o los peces caimán actuales. Y sobre todo, aparecen los primeros teleósteos verdaderos. Este es el grupo que hoy domina totalmente los mares y ríos. El 99% de los peces actuales son teleósteos. ¿Y entre ellos alguno destacable? Pues Lixixis, un pez filtrador gigantesco. Podría ser el pez óseo más grande de todos los tiempos. Imagina un bicho del tamaño de un autobús pequeño filtrando plancton. Increíble. ¿Y los tiburones? Los tiburones y rayas modernos, los neoselaquios, empiezan a ganar terreno. Van reemplazando poco a poco a los grupos de tiburones más primitivos, como los ibodontes, sobre todo en el mar. Y las quimeras, esos peces cartilaginosos raros de profundidad, también tienen sus raíces aquí. Un mundo acuático también en plena transformación. Vale, con tanto animal dando vueltas, herbívoros gigantes, depredadores, ¿cómo era la vegetación? ¿Qué comían? Pues la flora del Jurásico era muy distinta a la de hoy. Estaba dominada por dos grandes grupos, gimnospermas y helechos. Y la clave, lo más importante, todavía no existían las plantas con flores, las angiospermas. Así que nada de paisajes con margaritas, rosas o hierba. Era un mundo verde y marrón, pero sin flores de colores. ¿Sin flores? ¿Qué plantas eran las reinas entonces? Las coníferas. Eran súper importantes. De hecho, muchas familias de coníferas que conocemos hoy, como las araucariáceas, las araucarías, las cupresáceas, cipreses, secuoyas, o las pináceas, pinos, abetos, tienen sus orígenes o su primera gran expansión en el Jurásico. Había también un grupo extinto muy abundante, las Cheirolepidiácea. Las conocemos bien por su polen llamado Clasopolis, que aparece a montones en algunas rocas jurásicas. Y los ginkgos. Hoy solo nos queda una especie, el ginkgo biloba, pero en el Jurásico había un montón de tipos distintos por todo el mundo. Géneros como Yimaya, Carquenia. El ginkgo, ese fósil viviente. Y las cícadas. Siempre salen en las ilustraciones del Mesozoico, con los dinosaurios comiéndolas. Sí, las cícadas verdaderas existían, claro, pero quizá no eran tan dominantes como otro grupo que se les parecía mucho, pero que no estaba emparentado, las bennetitales. Bennetitales. Sí, plantas muy curiosas. Parecían cícadas, con troncos y hojas pinnadas, pero tenían unas estructuras reproductivas muy complejas. A veces se describen como parecidas a flores, aunque no lo fueran. Y lo más fascinante es que se piensa que algunas pudieron ser polinizadas por insectos, moscas, neurópteros, que tuvieran espiritrompas largas para llegar a algún tipo de néctar o recompensa. Polinización por insectos millones de años antes de las flores. Alucinante. La naturaleza ya estaba inventando cosas. Totalmente. Y había más grupos raros. Los helechos con semilla, que ni eran helechos ni tenían semillas como las plantas modernas. Grupos como las caitoniales, que algunos creen que podrían estar relacionadas con el origen de las flores, o las coristospermales, también las checanosquiales, sobre todo en Asia, y las pentoxiales en Gondwana. Nombres raros, pero eran parte importante del paisaje. Y por supuesto, helechos de verdad. Muchas familias que aún existen, como las Osmundacea, las Matoniacea y los primeros ancestros de los helechos arbóreos gigantes. Y las colas de caballo, Equisetum, muy parecidas a las de ahora. Vale, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir este viaje al Jurásico, ¿cuáles serían las grandes ideas para llevarse a casa? Pues yo diría que el Jurásico fue sobre todo un periodo de transformación profunda y de consolidación de nuevos órdenes biológicos.
Vimos la Tierra literalmente partirse, con Pangea dividiéndose, nuevos océanos naciendo. El clima cambió radicalmente a un estado de invernadero muy cálido y la vida respondió a todo eso de maneras espectaculares. La famosa edad de los dinosaurios, pero hemos visto que fue muchísimo más que eso. Exactamente. Los dinosaurios sí alcanzaron el dominio en tierra firme, con esos gigantes que todos conocemos, pero también fue la era de los reptiles marinos dominando los océanos, los pterosaurios adueñándose de los cielos, y de una sorprendente y temprana experimentación por parte de nuestros ancestros mamíferos, de la modernización de peces y anfibios, y todo esto en un mundo vegetal verde, dominado por coníferas, ginkgos, benetitales, pero sin una sola flor. Fue, digamos, la plena consolidación del ecosistema mesozoico. Y dejó un legado que llega hasta hoy. Muchos grupos que aparecieron o se diversificaron entonces siguen aquí. Totalmente. Las coníferas, el ginkgo, los lagartos, ranas, salamandras, tortugas, cocodrilos, los tiburones modernos, nuestro propio linaje de mamíferos téreos, todos hunden sus raíces profundamente en el Jurásico. Fue un periodo fundacional para mucha de la biodiversidad que vemos hoy. Y para terminar, volviendo a esa frontera un poco difusa, esa línea no tan clara entre el Jurásico y el Cretácico, ¿qué nos dice esa incertidumbre? ¿Qué podemos pensar sobre ello? Pues yo creo que nos recuerda lo increíblemente difícil y a la vez apasionante que es leer la historia profunda del planeta. A veces las señales son brutales, como una gran extinción que deja una marca clara, pero otras veces los cambios son más graduales, o las huellas que dejan en las rocas son más sutiles, más difíciles de interpretar a escala global. Esa frontera indefinida pues nos invita a seguir investigando, ¿no? A buscar nuevas pistas, a refinar cómo leemos ese libro de millones de años escrito en piedra. Y también nos subraya que la historia de la Tierra no siempre avanza a golpe de cataclismos claros. A veces las eras no terminan con un portazo, sino que una puerta se va cerrando lentamente mientras otra empieza a abrirse. Quizás el final del Jurásico fue algo más parecido a eso.